70, 60, 70 y tal, y concretamente va a haber un espacio dedicado a eso que se llamó de aquella el folk testimonio, sobremanera con Madreselva y con Neocantes, claro, ¿no? Entonces, lo que queríamos también es contextualizar un poco los momentos que se vivían cuando vosotros empezasteis a hacer música, que fue finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué ambiente cultural y musical había concretamente en Asturias en aquellos momentos? Porque era la época llamada del desarrollismo, en el franquismo, ¿no? El segundo franquismo, que eran tecnócratas más que gente vinculada a Falange, por ejemplo, este tipo de historias. Pero concretamente en Asturias, ¿qué ambiente cultural y musical había? Bueno, yo lo que recuerdo, evidentemente, está muy relacionado con las manifestaciones musicales del mundo coral, que era, claro, yo recuerdo que salíamos de una formación en colegios, en el seminario, por ejemplo, donde yo oí por primera vez una polifonía, donde yo hice música polifónica, donde yo escuchaba la Escolanía de Covadonga, claro, un poco distinto a como la escucho ahora, ¿no? Y lo que había entonces era esto, un mundo coral y un mundo yo recuerdo aquel festival que había, se llamaba Rumbo a la Gloria, y lo recuerdo porque un tío mío cantó en Rumbo a la Gloria y tenía algún premio. Mi tío, Tino, cantaba canción asturiana. Y mi abuelo era gaitero, y mis tíos, un tío gaitero y otro era tamborilero, y mi tío Miño, padre de mis primos que están en Oviedo, Rodolfo y Miñín, ese siempre, y mi madre, tocando en la mesa ritmos de tambor. Por lo demás, poco más, porque lo que había era el interés de hacer algo, por lo menos hablo por mí. Interés de moverse, claro, yo estudié piano, estaba estudiando cosas, empecé armonía con 12 años, o 13, 14, que decir empecé armonía, qué chorrada, qué tontería, ¿no? Porque yo después tuve alumnos que empiezan ya armonía sin más, muy jóvenes, pero en aquel momento era muy difícil encontrar, primero, quien te ayudase, quien te diera algo, ¿no? Y bueno, yo empecé a tener inquietudes de hacer cosas de varias voces, instrumentos, que no eran sencillas para uno, en un terreno yermo, quiero decir. No había inquietud, pero no había grandes posibilidades de hacerlo. Por eso yo, andando el tiempo, me metí, esto más adelante, en crear algo, me metí en organizar en serio un equipo de profesores y unas clases y tal, salir un poco profesionalmente a la técnica musical. La técnica musical exige mucha dedicación, pero sobre todo muy buena dirección de gente, por supuesto, que esté por encima de ti. Si todos están en el mismo nivel, se camina igual a lo mejor, pero más lentamente. Entonces el ambiente que había, repito, era en torno a los coros. Yo cuando llegué a Avilés había un coro que era el coro de Avilés de toda la vida, que me decían que había hecho zarzuela aquí, en este teatro, en el Palacio Valdés. Que después, cuando yo llegué, ya estaba muriéndose, era José Ramón el Morenito el que lo dirigía. Y había una profesora particular que daba piano. Había muy poca cosa, aunque igual les parece mal que diga que había poca. Hubo más después, ¿no? Y el ambiente era un poco en torno a sitios donde podías hacer algo. ¿Dónde se podía hacer? En los grupos que trabajaban o tenían salones en la parroquia de tu casa, en Llaranes, en La Luz, en Pumarín de Gijón, que teníamos un grupo, mis hermanos vivíamos todos en Pumarín, y yo tenía ahí, trabajaba mucho.
y ahí empezamos aquí en San Nicolás. Los de Miranda tenían afeito. Siempre había, claro, en torno a alguien que te dejaba, que te animaba, que te estimulaba. Sí, sí, vosotros poneros a hacer cosas, trabajad aquí, no hay ningún problema, podéis ensayar, podéis... Esto era un mundo abierto. Claro. Los grupos de música electroacústica no podían porque metían mucho ruido. Y entonces tenían cada uno buscándose cuartos separados, aislados, para no molestar. Protestaban los vecinos. Yo recuerdo aquella época los Fannis, un montón de grupos que trabajaban por las afueras de Yaranes. Nosotros trabajábamos en San Nicolás, en Pumarín de Gijón también. En fin, ahí empieza a organizarse música. En mi caso, polifonía. Polifonía hecha por mí y enraizada en las cosas que conocía la gente. Y yo hice versiones de música asturiana que me da la impresión que antes no existían de ese modo, con grupo acústico y cantando polifonía, 2 voces, 3 voces, 4 voces. Y no fue Neocantes, o sea, Neocantes nació de otro grupo anterior que se llama Grupo Folk San Nicolás, que ese Grupo Folk San Nicolás, pues bueno, lo que hacíamos era Montoto, el cura, oye, venid por aquí, sí, oye, pero en la misa de jóvenes, por favor, ¿podéis tocar? Y tocábamos y cantábamos, y había sed, hambre de escuchar música al margen de esos coros ya que estaban un poco en declive. Y esto nos llevó a después cambiar el nombre, se seleccionó mucha gente, muchos componentes, y llegamos a ser 20, 22, 24. Claro, con 22, 24 no se podía hacer muchas cosas. Después quedamos en 7. Y esto era lo que entonces se pergeñaba por aquí, ¿no? No sé qué puedo añadir, pero era un ambiente para mí muy estimulante. Y en ese contexto, en ese ambiente, empiezan a venir, digamos, los ritmos, los movimientos, los cantantes de lo que se llamó el folk revival, ¿no?, norteamericano, ¿no? Sí. ¿Qué papel jugaron, pues eso, toda cosa qué sé yo, Pete Seeger, sí, Bob Dylan, Joan Baez, qué papel jugaron en que se llegara a conformar en Asturias ese pequeño movimiento de lo que se conoció, de aquella como folk, sí, testimonio, y que dio lugar, por ejemplo, en cierta manera, a que también os decidierais a montar Neocantes? Bueno, es que todos estos, nosotros los escuchábamos todos los días, había un disco nuevo, posteriormente Agua Viva y Mocedades y todo eso. A nosotros nos llamaban, nos comparaban con Mocedades, para mí era un honor, porque la música de Mocedades con Juan Carlos Calderón era una maravilla. Y Juan Carlos Calderón está muy influenciado por la música americana también. Pero bueno, Pete Seeger y Simon Garfunkel y todo esto, Joan Baez, esto lo escuchábamos a diario. Claro, a mí que hice cosas asturianas, unas cuantas, yo estoy orgulloso de eso. Yo estaba empapándome de todo eso y creo que sale por algún sitio todo eso. Sale esa influencia. Y lo que queríamos hacer era una música que fuera de donde fuera, porque no solo hicimos asturiano, o asturiano fue después, pero que no era el objetivo de decir vamos a hacer música asturiana, ese objetivo no lo teníamos. Teníamos el objetivo de decir vamos a hacer música bonita, agradable y buena, canciones que sean interesantes, y bueno, ahí cantábamos en inglés, que ya era una cosa, la repanocha, como dicen vulgarmente, ¿no? Era un hito cantar en inglés, cantar en asturiano, cantar en español, cantar en lo que fuera. Cantábamos alguna canción vasca, al Choseascan, que yo también hice ahí unas cosillas
que hoy toco todavía con el órgano. Cuando voy a tocar fuera a un País Vasco, por ejemplo, doy una propina con Aucho Seascan. Y la influencia, pues como digo, total. También nos influyeron muchos grupos de otra índole, pero a mí me influían mucho, por ejemplo, los Pequeñiques, que hacían una música maravillosa, tocaban muy bien todos. Y que el que fuera asturiano, pues yo recuerdo que cuando grabamos el disco, que hoy graba disco todo el mundo, grabar un disco en el año 72 era poner una pica en Flandes, no grababa nadie, era muy difícil, o salir en la 2 con José María Íñigo, pues era muy difícil, no salía nadie en la televisión. Y nosotros vivimos, salir en ABC, en Hueco Grabado, con el periodista asturiano Ismael Fuente La Fuente, que fallecido lamentablemente en alta mar, pues esto nos daba una idea del alcance que tenía el grupo. Vino Manolo Díaz a vernos aquí a Avilés y nos tenía preparado un disco y dejó Acción, que era aquella casa de discos que dirigía él, para montar una granja en Francia. Una cosa. Y yo siempre se lo decía, Manolo, nos has dejado tirados, porque estaba todo preparado para grabar, no hay carretera sin barro. Pero claro, es todo un poco. Yo también hice una música de un poema de Celaya, A solas soy alguien, que a Celaya le encantó, porque ese poema lo había musicado otro que estaba en la televisión con la banda del Mirritón, que la banda del Mirritón resultó ser varios componentes, dos componentes del grupo Neocantes, que eran Germán y Marisol, que se fueron a Madrid y ahí empezó un poco a diluirse el tema Neocantes, porque claro, los grupos adolecían todos y siguen adoleciendo de falta de continuidad. El grupo se desarma, el grupo se hace, hay una riña, una discusión, se enfada no sé quién, y Ismael, el de la banda del Mirlitón, el de la televisión, vio el grupo Neocantes y dijo, uff, estos me los llevo conmigo. Y nos dejó, yo llevé un disgusto, igual que llevé un disgusto cuando se fueron, porque querían estudiar y tal, eran muy buenas, las cubanas Barandiarán Piedra, Josefina, Rebeca y Cristina, que tenían un gusto musical tremendo. Siempre que me ve Josefina, que está en Salinas, jubilada ahora del instituto, una gran profesora, y cuando me oye que hablo de ella, dice, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero es verdad, tenían un gusto que a mí el grupo lo han dejado, y yo decía, ¿ahora cómo sigo? ¿Cómo continúo? Tenía yo esos problemas de... Quedamos 7, Germán, Marisol, Redi, Mandy, Amparo y yo. Ellos estudiaban en Oviedo, yo iba y venía en autostop, estudiaba en Oviedo también, pero no tenía pensión en Oviedo. Y yo cuando llegaban los viernes ya tenía preparado lo que íbamos a ensayar y ensayábamos viernes y sábado, ensayamos muchísimo. Y claro, el grupo Neocantes, yo tengo que decirlo yo, por si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Sonaba en directo. El disco está, para mí, mal mezclado, con unos defectos tremendos, desaparecieron voces, en fin, pero había un productor en Madrid que nos hizo un poco... Grabamos en 2 días seguidos, es que eso es una barbaridad, en estudios Quirios. Estábamos muy contentos porque ahí grababa Rafael, un estudio muy grande. Y ahí creo que se me fue la olla lo que quería decir. Y si quieres quitarme también, ¿eh? Venga, entonces... El disco está grabado en 2 días, creo, o 3, no sé si. Y está mezclado, yo fui a las mezclas y claro, cuando no tienes experiencia, las mezclas. Yo tenía 21 años, me metí en el estudio y a las 3 horas ya no oía nada. Estás aturdido de pistas, voces, no sé qué. Y bueno, culpa mía, entono el mea culpa, porque yo cuando oí el disco ya prensado, parece ser que pierde mucho del estudio al prensaje. Cuando lo oí, no me lo podía creer, que faltaban tantas cosas. Pero bueno, el disco ya era un hito
per se, pero claro, el directo, el grupo en directos, dimos un concierto de presentación del disco en el Palladium de Oviedo y fue impresionante. Además, Germán Torrellas, que era de Barrocica, está en Madrid, hizo un guión, que yo soy un poco desorganizado, y él hizo un guión de presentación del disco. Quién hablaba primero, lo que se decía, se cantaba no sé qué, se hablaba otra vez, hablaba fulano, iba una cosa preparada, pero parecía improvisada, y quedó maravilloso, y sonando impresionante. Yo todavía hoy, a veces, algunos profesores de la universidad que tuve, dicen, yo estuve en ese concierto, qué maravilla, qué pasada, además todo acústico, no teníamos nada más que micrófonos, pero los micrófonos eran unos AKG de estos que recogían ambiente, no era un micrófono directo, porque claro, había que coger voces de la polifonía con armónicos, con todo, el micrófono directo no es bueno. Y sonaba, como digo, fantástico. Todos los conciertos que dimos uno en Segovia, había colas para entrar. Los conciertos que dábamos en la Casa de Cultura, La Vieja, en Navidad eran una riestra de gente tremenda. Y eran en Gijón, en Pamplona dimos uno en el Teatro Gallarre, maravilloso, lleno de gente hasta arriba, en Cáceres. Bueno, el grupo tenía mucho impacto. Pero hubiera sido maravilloso que Manolo Díaz llevara a cabo su plan, no lo llevó y pasó el tiempo. Yo también empecé, ante lo que yo quería hacer, que era terminar filología y el piano y todo eso. Había discusiones normales en el grupo, yo me cansaba un poco, pero sobre todo porque yo veía que enseguida había un tope, había que estudiar. Yo decía, tengo que terminar la armonía, el contrapunto, la fuga, la composición, dirección de orquesta, que es lo que quise hacer siempre, que me llevó años y paños, entre tanto preparando la oposición de lengua, que era una posición sustancialmente diferente a las que conocí después, ¿no? Y claro, y trabajar y estudiar, amigo. Palabras mayores. Entonces, claro, hubo un momento en que estaba saturándome y diciendo, no, pues hay que centrarse y hay que hacerlo profesionalmente y dejarse de... Porque claro, con el grupo Neocantes solo creo que no se llegaría muy lejos, y de hecho los grupos han ido feneciendo a lo largo del camino, ¿no? Y claro, yo tenía que alimentarme también de clases particulares. Yo daba clases de guitarra, porque estudié guitarra clásica 5 años, no estudié la carrera completa, lo dejé en el 5º. Yo daba clases de guitarra clásica, daba clases de latín y griego, que a mí el cambio de planes me fastidió muchísimo, porque tenía muchos alumnos, ¿eh? Y daba clase a gente de la facultad que estaba en 2º y yo en 1º. Y con eso me ayudaba a mí mismo, ayudaba a mi familia, en fin. Estoy recordando cosas que fueron tremendas y no sé ni cómo llegué a hacer en Madrid la carrera superior de órgano, la superior de composición y la superior de dirección de orquesta, habiendo hecho piano antes aquí, porque eso es insólito. Y creo que me he ido del tema. Bueno, pues yo te retomo. Mira, hay un fecho del que queremos tratar un poco también, porque hay algo desconocido, que fue como que aquí en este mismo teatro se celebró lo que se llamó el primer Festival Provincial de Música Folk, y yo tengo apuntado por aquí en la chuleta que, por ejemplo, con grupos como Mate, Experimento, sí. Viejo Folk, que eran de Gijón. De Gijón. Estaba con ellos Nacho, el actor. Sí. Y estabais también Madreselva y Neocantes. ¿Qué nos puedes contar de aquel primer festival folk? Muy interesante porque ahí está don José Manuel Feito. Sí, había con cierta piquilla, porque los de Madreselva consideraban que nosotros queríamos presumir de ciudad, de Avilés, y ellos eran de Miranda. Entonces, con nosotros había pelusilla, entonces, que si canta mejor Neocantes, que si Madreselva no sé qué, pero yo nunca tuve esa pelusilla. Yo nunca, ¿por qué? Porque yo estuve viviendo con Montoto,
en la parroquia. Y Feito y Montoto eran curas amigos, se conocían. Y Feito además para mí es un tío interesantísimo, un hombre culto, un intelectual, un poeta. Yo conozco todos sus sonetos y para mí ver a Feito era como ver a alguien que, coño, también está con nosotros, también nos apoya. Pero para el grupo no. Siempre me decían, no, es que estos son unos chulos, estos de Neocantes. Y no había tal, y claro, no había tal cosa. Pero coincidimos aquí porque nos presentamos y Feito los trajo, supongo, a competir, a concursar. Y yo no fui ni consciente de que estaba Madreselva, porque yo estaba en bambalinas ensayando. Yo siempre fui un obseso de la afinación, y las guitarras y tal, y venga, y las voces. Hubo una chica que cantaba muy bien, Elena Menéndez Iglesias, que se enfadó conmigo porque dice que cuando cantó una obra de Lorca, Presiento un amigo que no conocí, la música era bueno, cantaba Agua Viva, pero la música era de este compositor, que luego conocí yo estudiando composición con Antón García Abril. Ahora se me fue José Pepe Nieto. Y no sé qué pasó al final, y yo me enfadé, porque era muy vehemente, me enfadé por ese final, que hubo algo, un ruido, o no sé qué, y dice que le dije, me estropeaste la canción, y siempre me lo recuerda yo. No lo dije con esa intención, son los nervios del directo, la preocupación, la tensión, porque yo siempre, desgraciadamente, siempre me lo tomé muy en serio, demasiado quizá. Y nada, aquello fue importante porque nos dieron ese premio, a Madreselva también, y bueno, nosotros íbamos a lo nuestro, por supuesto, y siguió no sé cuánto tiempo, Feito lo sabrá, no sé cuánto tiempo siguió, igual 3 años más, pero yo ya creo que en el 73 o 74 yo ya concluí y marché, y hay un artículo en La Voz de Avilés firmado por Fernando Poblet que pone Chema deja Neocantes o algo así. Una noticia. Yo dejé Neocantes y intentaron seguir ellos. Y en Neocantes lo había hecho yo con Montoto, que estábamos trabajando en la misma casa, y yo me fui. Ha muerto Neocantes, algo así, de Fernando Poblet. Se reía mucho porque Fernando Poblet, cada vez que, como yo salía todo el día en la prensa, pues Fernando Poblet ponía Chema menos conocido por José María Martínez Sánchez, cuando la frase siempre es al revés, ¿no? José María Martínez Sánchez, más conocido por Chema, pues él lo hacía al revés. Era muy simpático Fernando, y además retorcía mucho para expresar sus adhesiones o sus fobias, ¿no? En cierta manera, fuisteis un poco los pioneros de la renovación de la música asturiana, ¿no? Sí. Hacíais música bueno, pues como comentabas, desde música vasca, cantabais en inglés, en castellano, en asturiano tenéis alguna también, pero sí que fuisteis en cierto modo, o empezasteis o llevasteis el concepto del folk a la música asturiana tradicional. Sí. Fuisteis pioneros en ese sentido, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. Probablemente pesó más el aspecto vocal, el tratamiento vocal, que el aspecto musical, estrictamente instrumental. Bueno, está bien la observación. Por mí pesó por igual, porque de hecho metimos guitarras españolas, flautas distintas y contrabajo. Que claro, después los grupos que hubo después tenían contrabajo, pero el primer contrabajo que yo sepa, empezamos en Neocantes, que yo compré el contrabajo a un ex músico de la Sinfónica de Asturias, la de entonces, que se llamaba la Orquesta Ángel Muñiz Toca. Le compré el contrabajo a un señor que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y empezamos a utilizar, porque eso da una profundidad grande, ¿no? Y fuimos pioneros en el sentido que fuimos los primeros. Voy a tranquilizar a los que lo oigan,
no queremos decir que hayamos sido los mejores, pero fuimos buenos, eso lo doy fe. Y después en el asturiano yo, claro, estaba encantado con Duérmete, fiu del alma, No hay cartera sin barro, Has de saber que yo gasto buen zapato y buena media, que esa la puse, pues que la cantaba mi madre todos los días. Esta del el señor cura non baila porque dice que tiene corona, ¿cómo se llama? Bueno, Canción de Tejedores, todas son 6 o 7 temas que creo que lo cantábamos, salió muy bien, la armonización, todo eso, y tocado con mucho mimo y mucha pluralidad. Eso, unido a las voces, que queda muy rico, unas veces son 2 voces, otras veces es un solista, otras veces entran 3 voces o 4, eso daba mucha variedad y gustaba muchísimo. Esos temas asturianos fueron celebradísimos. Yo recuerdo que en Segovia cantábamos, que lo cantaba Reddy, el señor cura no baila, y la gente en el patio, tum, funda, dale, que era lo que hacíamos nosotros en el disco, se lo sabían. Y claro, eso fue en el año 69-70 cuando empezamos. El disco se grabó en el 71-72. Después vinieron todos los grupos que... Yo sí he visto grupos tocando cosas asturianas con la base armónica que yo había puesto y no citaban nada. Es que nosotros, el humano es plagiador por naturaleza. ¿No? Y no me parece mal porque, bueno, Johann Sebastian Bach también plagiaba, pero lo mejoraba. y yo no sé si lo mejoraban o no, pero cosas de Neocantes que también creo que influyeron. Yo en la cuenca minera, en Sama, tal, había mucha gente que lo nuestro lo conocían perfectamente, lo cantaban, lo tocaban, todo. Por último, Chema, no nos podemos olvidar de que estamos todavía hablando del régimen anterior, de que sí. Existía censura y de que estaba un poco, digamos, todo lo que tenía que ver con la cultura, con tal, un poco, entre comillas, controlado. ¿Tuvisteis algún tipo de problema o alguna anécdota? Sí, anécdota sí. Ahora mismo recuerdo una. Nosotros cantábamos una canción francesa que se llamaba Fleur de Pin. Y Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Y en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Letras, la policía nos dijo que eso no se podía cantar. ¿Qué era eso? Entonces dijimos, es una canción francesa. No. Como no estaban seguros de lo que tal, nos dijeron que fuera. Bueno, pues nada, no pasa nada, no la cantamos. No nos dejaron cantarla en un recital que dimos en la facultad, donde estaba la secreta por allí. O sea que nosotros, claro, Germán tenía el pelo largo, el otro pantalones de pata elefante, éramos unos rebeldes peligrosos. Pero bueno, salvo eso, no tuvimos cosa singular. Sí, esto empezó por culpa de un lío que hubo en San Nicolás, como nosotros estábamos ahí cantando y ensayando y todo, una chica que fue monja después y se murió de cáncer, la pobre, que salió el día de Navidad con un gitanín en los brazos al altar, en la comunión. Estaba de curas Montoto, Campillo, Julio Campillo y don Ángel Garralda. Don Ángel Garralda estaría por los confesonarios y salió diciendo, este es un niño como vosotros y este niño no tiene para regalos de Reyes y este niño no tiene para la Navidad y no sé cuál. Hay una cosa así parecida a esa. Nosotros estábamos tocando en primera fila y bueno, yo me quedé un poco impresionado, digo, a ver qué va a pasar, pero luego se me olvidó hasta que llegó don Ángel al final y dijo, el cura de San Nicolás no sabe nada de esto. Esto no tiene nada que ver con la parroquia de San Nicolás. Y nos llevaron a declarar a Montoto y a Campillo aquí a Llanoponte. Estaba el cuartel por aquí y yo esperando y no acababan de salir. Bueno, hubo algún poli sensato que después de tiempo, ¿qué iba a hacer? No sé, y marchamos, pero sí había alguien que al día siguiente y al otro
andaba con el coche por las inmediaciones de San Nicolás, mirando. Yo conozco, sé quién es, nombre y apellidos, pero no lo voy a decir, porque aunque haya fallecido, queda su familia. Y yo, pues, ahí estuve un poco y tal. Y entonces, como yo tenía barba, fui a pedir el pasaporte, creo, y me dijo, el tío me dijo alguna frase como que, claro, usted tiene, porque esté con esa barba, no sé qué, o sea. Pero salvo eso, y eso yo creo que influía, íbamos a tocar no sé dónde, cuidado que estos son los del Gitanín de San Nicolás, la gente lo mezcla todo, pero problemas de verdad no hemos tenido.